Bendito Señor por esta noche. Ya casi activo la cámara, nada más para cerrar este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos, de estar aquí, Señor, presentes. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento a través de tu Santo Espíritu, a Josué, a Rose, a Mónica, a doña Marlene, a mí, Señor, y a aquellos, Señor, que quieran unirse y que estén por unirse, Señor. Abre los ojos de su entendimiento, Señor, para que puedan, Señor, ver claramente tu palabra, ver hacia donde tú los quieres llevar, Señor. Te damos gracias, Señor, y iniciamos en esta noche, Señor, agradecidos, y vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Hoy un momento para quitar el Bluetooth. Así. Ok, ahí me oyen bien, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. Voy a quitar esta. Ok. ¿En cuál de todos estoy yo? No me veo. Ah, por ahí. ¿Me ven? Sí. No, yo no lo veo. Ahora sí. Ya, sí. Ahora sí. Yo no lo veo. Ahora sí. No lo veo. Ah, ahora sí. Ahora sí. Bueno, chiquillos, ¿cómo han estado? Iban descansando bastante. Qué dicha. Qué dicha. Su Mónica, cuidado se arranca el pelo, ¿ah? Bueno, chicos, yo no sé, yo creo que es aquí para variar el problema del internet, entonces ustedes se les va, pero no importa, mientras ustedes puedan ver ahí no hay ningún problema. Bueno, para dar inicio, hoy, para decirles de una vez, hoy, si más no me equivoco, hoy finalizamos el capítulo 24 de Mateo. Voy a hacer todo lo posible para finalizarlo. Ya nos queda poquito, entonces para que la siguiente semana podamos arrancar con Mateo 25. La semana pasada habíamos quedado en algo, ¿verdad? Recuerden que yo les pregunto, no porque yo no sepa, sino porque quiero que ustedes estén también anotando. Yo sé que Josué anota, Mónica no, yo creo que Mónica estuvo haciendo una tarea, ¿verdad? Pero bueno, entonces, la semana pasada habíamos visto, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver. Rose me hizo a mí una pregunta fuera de cámaras. Ella me dijo que por qué estábamos tocando el tema de primera de Tesalonicenses 4. Porque veníamos tocando con respecto a sobre los que iban a ser, ¿se acuerdan? Los que unos van a ser tomados, otros van a ser dejados. Entonces, que eso tiene que ver con el tema del arrebatamiento. Pero viéndolo desde el contexto, ¿a quién le fue dirigido el mensaje? Nosotros ya habíamos dicho que era hacia los judíos, pero que la doctrina de lo que es, ok, Mónica, sí, ahí lo vi, de lo que es el arrebatamiento, la doctrina está ahí presente. Entonces vimos muchas palabras y vimos muchas cosas con respecto a eso. Ahora, habíamos terminado, aquí lo tengo, habíamos terminado en un punto que era transformados y todo eso, pero llegamos y les dije que íbamos a volver a retomar Mateo 24, 43 al 44, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí yo se los voy a poner. Entonces yo creo que me veo por acá. Aquí, por aquello. Ay, Rose, ¿me puede ver aquello, porfa? Por favor. Porque ya me huele el pan quemado. Entonces vamos a Mateo, por favor, Mateo 24, Mateo 24, versículo 43 al 44. Ya aquí ya no nos vamos a quedar mucho, la verdad. Pueden ver la pantalla ahí compartida, sí. Sí, ahí lo veo. Entonces, chiquillos,
Ahí pueden ver. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Lo ven? Sí. Ya no. Luker, es que se multiplicó muchas veces, como que dice como... Ah, ya lo vi. Ya vi que fue, perdón. Perdón, ya vi que fue. Ya lo vi. Ya aquí se los voy a poner porque para poder irlo viendo vacilón. No, le falta. Le falta, sí. Dele para que se dore arriba, porfa. Ok, ahora sí. Vean, chiquillos. Ahí lo tienen. Ok, Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24. Ujú. Aquí estamos en... Qué vacilón, de verdad que nos están robando el internet. Luker, ¿por qué no no se quita la cámara a usted para ver si le resulta mejor que la otra pantalla? Voy a quitar esa. ¿Qué le pasa a esto? Ok. Ok, ahí sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, Mateo 24, del 43 al 44, dice lo siguiente, ahí lo pueden ver en pantalla. Aquí le pongo la pausa. Entonces, ¿alguien lo tiene ahí a la mano? Igual yo lo tengo aquí en la pantalla aparte, pero por aquello lo tiene ahí Mónica, para que Mónica, si puede leerlo. Ok, aquí Por lo tengo. Sí, por favor. Mateo 24, Sí. 43. Ok, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, Ujú. velaría y no dejaría minar su casa. Ajá. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, gracias. Yo les dije a ustedes ahorita, no me voy a quedar mucho en este tema, por lo menos en este, por una razón. Josué ya en algún momento, ya Josué había tocado estos temas en los estudios bíblicos, lo ha tocado en las prédicas incluso, con respecto al ladrón, con respecto a la venida. Entonces, no me voy a quedar mucho ahí. Lo que sí quiero decirles es que la palabra de Dios a nosotros nos manda, nos exige estar listos para su venida, para la venida, o sea, la venida, la venida por nosotros. Recuerden que es sin advertencia. O sea, Jesús no va a ser algo de repente. Y Jesús, nosotros vemos que sigue con unas cuantas, aquí sigue con unas cuantas parábolas para ahora más adelante remarcar, digamos, este punto. Ahora, quiero que vean ahí a este personaje, porque voy a mencionar algo de él para que vean algo. Ahí lo ven en la pantalla. Ahí se está dibujando. Esta es mi mano, por cierto. Ok, este hombre, ahí lo ven. Suetonio, así se llamaba. Suetonio dice que fue un historiador y un biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Dice que era, hablando de este punto,
quiero que vean el punto de Mateo 43, de Mateo 24, 43 al 44. Dice que velad y que estar preparados, porque nadie sabe cuándo iba a venir. La idea, cuando a nosotros se nos dice esto, Suetonio explica y dice que esto era una parte de la política de Julio César. ¿Cuál era la política de Julio César? Nunca informar por adelantado a los soldados, digamos, en algún momento determinado, o de una remoción o de un ataque. ¿Por qué él no les avisaba? Por ejemplo, Julio César, no, él tenía esa política. ¿Por qué no avisaba? Él no les avisaba a sus soldados porque él los quería tener a ellos siempre listos para salir a donde fuera. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces, él necesitaba, por eso yo les quería explicar esto porque aquí nos dice la palabra. Dice la palabra, pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y ustedes se acuerdan que vimos que era la palabra velar. O sea, que es estar como expectantes. Espiritualmente hablando, estar despabilados, listos. Y sigue diciendo, por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados. Un momento. Listo. Bueno, buenas noches. Entonces, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre dice que vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, Suetonio explica y dice que la ley que tenía Julio César era tener a su gente sin que supieran. Era nada más en el momento que él dijera, vámonos, los soldados tenían que estar listos. Les pregunto yo a ustedes, ¿no se ve la misma idea con nosotros ahí también? O sea, obviamente no con Julio César, ¿verdad? Sino con el Señor Jesús, que nosotros como soldados debemos de estar preparados, listos con las maletas, para que en cualquier momento, nada más el Señor, al toque de la trompeta, a un grito o lo que sea, nada más nosotros hagamos así y desaparezcamos. ¿Estamos? Ok, vamos a avanzar, vamos por favor a Mateo, vamos a Mateo 24, 45 al 51. Aquí le voy a pedir, por favor, Josué, ¿sí está, verdad? Vamos a leer el 45, le voy a pedir a Josué que me lea el 45, Mónica el 46, doña Marlene el 47, yo voy a leer el 48 y Rose, léame el 49 y el resto lo sigo leyendo yo. Por favor, cuando quieran. Ok. Mateo 24, 45. Por favor. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Correcto. 46, Mónica. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Le halle sabiendo, dice. El 47. Voy, espérese. ¿Verdad que no dice sabiendo? Le halle haciendo, dice. Haciendo. Correcto. Haciendo. Ahora, 47, doña Marlene, por favor. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Ajá. Rose, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Ahí. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, continúo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean qué interesante, mis hermanos, porque la palabra en el original, cuando dice quién es realmente el siervo, me perdí por aquí, el siervo fiel y prudente, en el original dice es lo que dice, aquí dice en el texto que nosotros tenemos de la Reina Valera, dice quién es pues el siervo fiel. En el original dice quién realmente es el siervo, así, sí, gracias. ¿Quién es realmente el siervo fiel y prudente? Sí, por favor.
Si no, yo lo pongo nomás. Vean aquí en sus pantallas para que lo puedan ver, lo que yo también voy a ir hablándolo. Ok, voy a poner aquí, para repetirlo, para que no se me pase. Entonces, la palabra fiel, mis hermanos, ustedes lo tienen en su pantalla, ahí se va a estar repitiendo, yo ahorita lo quito. Dice que se traduce, esta palabra fiel se traduce del griego que ahí dice, ¿cómo dice la palabra? ¿Está en rojo? Pistos, ¿verdad? Pistos. Esta palabra, ¿vas a hablar, José? No, señor. No, ok. Hay cualquier cosita, si tienen que decir algo, si yo no los veo, nada más, no importa, abren el micrófono no importa que me interrumpan, yo me detengo. Entonces, cualquier cosa que quieran decir, yo me detengo. Esta palabra, vean que significa digno de confianza, fiel y fiable. Eso es lo que significa esta palabra. Ahora, Mateo 24:46 viene diciendo, para ir adelantando, dice, bienaventurado aquel siervo, o sea, o como lo diría en el original, quien realmente es el siervo fiel y prudente, es aquel cuando su señor venga, le halle haciendo. Noten algo, no dice que le haya sabiendo. Es necesario, yo quiero aclarar algo, el conocimiento es necesario. El conocimiento, hay que tener conocimiento, pero el conocimiento sin el actuar, sin hacer, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, dice que le halle haciendo así. Ahora, nosotros encontramos que la palabra bienaventurado, que ya muchos de nosotros la conocemos, la palabra bienaventurado significa, entre algunas otras, significa bendito, significa feliz y significa bienaventurado. Ahora, me detengo un momento antes de continuar, porque voy a detenerme aquí un momentito porque vamos a entrar ahorita en un tema interesante. Vamos a partir del versículo 45 de Mateo 24, Jesús inicia ahí a mencionar, empieza a mencionar, digamos, ya una parábola, porque él empieza, si ustedes lo pueden ver, porque dicen, ¿cómo, Luker? Sí, ustedes lo ven que ya a partir del versículo, versículo 45, él ya comienza a hablar sobre una parábola. ¿Me doy a entender ahí? ¿Lo pueden ver? Entonces, a partir de este versículo, él comienza a decir algunas parábolas, ya va a iniciar. Entonces, ahora, quiero hacer un repaso a todos ustedes, mis hermanos, quiero hacer un repaso, porque yo sé que tal vez algunos sí saben, pero probablemente otros no lo sepan, y necesito mencionar esto. Vamos a ver, hacer un repaso rápido de qué es una parábola. Ahora, nosotros sabemos que dentro de la escritura, nosotros encontramos diferentes tipos de literatura, ya eso lo sabemos. Ahora, pero en el caso de esta que vamos a ver nosotros también, dentro de toda la literatura que encontramos literatura parabólica, no de las antenas, ¿verdad? Por aquello. Entonces, literatura parabólica que tiene que ver con las parábolas. ¿Y qué es la parábola? Bueno, la parábola es toda aquella enseñanza que tiene que ver obviamente con las parábolas, valga la redundancia. Ahora, yo quiero que notemos algo. La mayoría de las parábolas que nosotros encontramos están en los evangelios. ¿Y quién fue el personaje que más hizo uso de este tipo de lenguaje? Jesús. Es correcto. Jesús fue el que utilizó muchísimo este lenguaje o este tipo de, el lenguaje de parábolas. Entonces, también tenemos que entender, y quiero aquí, pongan mucha atención, repito, yo sé que esto ya lo saben algunos, pero sí lo quiero dejar claro por algo que voy a mencionar. Nosotros no podemos, y esto es algo que mucha gente hace, nosotros no podemos extraer, ojo con esto, nosotros no podemos extraer de una parábola solo ciertas cosas, cuando ya la parábola en sí misma tiene una enseñanza completa. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando una parábola, nosotros no podemos sacar una parte de la parábola y hacer nuestra propia suposición. Nosotros, repito, tenemos que entender que la propia parábola tiene su propio significado. Ahora,
antes de continuar con esto. Entonces, las parábolas, nosotros no podemos, como se dice popularmente, nosotros no podemos agarrar la parábola, y eso yo no lo voy a hacer, dicho sea de paso. Cuando entremos en Mateo 25, vamos a ver dos parábolas. Vamos a ver dos parábolas. Yo no me voy a meter en el tema de decirles a ustedes, es que la parábola es aquí, porque ya la parábola en sí da el significado, ya tiene su propio significado. Sería yo un completo irresponsable, sería yo un completo, ¿cómo le puedo decir? Hereje, no, mentira, hereje no, pero sería un completo irresponsable si yo tomo las parábolas y yo comienzo a alegorizarlas y comienzo a espiritualizar. Y ahorita les explico qué es eso. Por ejemplo, yo no puedo agarrar una parábola y decir, por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de el buen samaritano? Ok, en esa, digamos, la parábola del buen samaritano, hay gente que espiritualiza o alegoriza. ¿Qué hacen? Bueno, ellos dicen, mira, es que el burrito en el que ha montado el hombre que le robaron, ese burrito representa a aquellos gentiles que se convirtieron al cristianismo y que ahora son los que llevan el mensaje. Eso es espiritualizar o alegorizar. Eso no se debe de hacer en las parábolas. ¿Me doy a entender? Entre otras cosas. Por ejemplo, como cuando alguien dice, ustedes van a Génesis y ustedes dicen espiritualizar, solo para dar un ejemplo, van a Génesis y ustedes dicen, mira, del Edén dice que surgían cinco brazos de unos ríos que salían de ahí. Entonces la gente espiritualiza y dice, bueno, el río este significa la paz, el río aquel significa el amor, y comienzan a espiritualizar cuando eso no se debe de hacer. La parábola en sí misma ya tiene una enseñanza de la cual no podemos nosotros meternos y sacar una conclusión nosotros y decir, es esto, es lo otro, y el frasco de aquí significa allá, etcétera, etcétera. Eso es algo que no se debe de hacer. Continúo. Entonces, mis hermanos, las parábolas son, ¿para qué son las parábolas? Son para enseñar verdades espirituales. Y quiero aclarar, ya Josué esto en algún momento también lo mencionó. Él lo había mencionado, si ustedes se acuerdan, en las prédicas, él lo ha mencionado. Las parábolas son para enseñar verdades espirituales de una manera, ojo, que los oyentes pudieran entender y recordar fácilmente. Entonces, ¿qué hacen las parábolas, Luker? Bueno, ilustran verdades que son difíciles de explicar de otra manera. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, esto solamente es otro ejemplo, ustedes se acuerdan la frase de Isaías que dice, y levantarán alas como las águilas, ¿se acuerdan? Ok, quiero tomar este ejemplo, pero ojo, vea qué interesante. Si ustedes, cualquiera de ustedes dicen, mira, me voy a ir a estudiar y voy a ir a Inglaterra, voy a ir allá por las Europas, por así decirlo. Por ejemplo, en Inglaterra, si usted quiere estudiar para ser compositor, para ser escritor, etcétera, etcétera, en estas universidades a ustedes lo mandan a estudiar el profeta Isaías. Y ojo, los mandan a estudiar el profeta Isaías y no son clases de Biblia. Pero la gente que estudia eso tiene que estudiar el profeta Isaías. ¿Por qué los mandan a estudiar el profeta Isaías? Porque Isaías es un profeta muy tremendo en el manejo de las figuras del lenguaje, que y por ejemplo, son figuras del lenguaje tan ricas, riquísimas, que, oiga, son cosas que a nosotros se nos quedan grabadas en la cabeza. Entonces, ustedes mismos, si yo les pregunto, ustedes que se acuerdan de Isaías, ustedes pueden decir, no sé el capítulo, no sé el versículo, pero me dicen, de ahí dice que levantarán las alas como las águilas. ¿Por qué? Porque esas figuras del lenguaje a nosotros nos hacen recordar quién las dijo, etcétera. Son cosas que nos recordamos porque nos acordamos de las alas y cosas así. Ahora, con las parábolas hay algo similar. Las parábolas son fáciles de recordar, porque yo les pregunto a ustedes, contéstame el que quiera. Yo les digo a ustedes, ¿dónde está la historia de un hombre que dice que estaba en el seno de Abraham? Muchos de ustedes me dirán, probablemente. No sé el capítulo y no sé en qué libro de la Biblia, pero yo sé que era el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque ya la parábola en sí misma comienza a dar ciertas cosas y ciertas figuras que a nosotros nos es fácil recordar. ¿Me doy a entender? Ahora,
Pongan atención, ¿por qué estoy hablando de las parábolas? Porque ya aquí ya nosotros vamos a terminar y la otra semana que entramos en Mateo 25 iniciamos con 2 parábolas y debemos comprender esto. Entonces, otra cosa que les voy a mencionar respecto a las parábolas es, las parábolas tienen unas características impresionantes y muy bonitas y como les dije, las parábolas ilustran verdades que son difíciles de explicar para revelar o para enseñarnos verdades espirituales. Pero para los que están apuntando, si no saben este dato, se los voy a compartir. 1. Las parábolas son una suma de metáforas, etcétera, etcétera, pero voy a ponerlo en mis palabras. Son como un cuento, digamos, son como un cuento para revelar una verdad, pero no son cosas reales. Hasta aquí vamos bien. No, son cosas reales. No, suave, suave. Sí, son verdades espirituales, pero son como hacerlos como un cuento, una historia. Ok, quiero que noten algo. Por favor, contésteme el que quiera. Ojo, una de las características de la parábola es esta. Ustedes no van a encontrar, por ejemplo, menciónenme en una, pero y después, si me lo dicen, después continuamos, nada más que se quedan ahí. Las parábolas ustedes van a encontrar que siempre menciona, por ejemplo, el mayordomo, que el rey, que fulano, que esto. Los hijos también. Menciona, correcto, menciona cosas, pero no dice el nombre de nadie, ¿cierto? El nombre propio no lo menciona. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que son historias para ilustrar una verdad espiritual. Pero la parábola tiene una característica. Si usted ve una parábola que menciona el nombre propio de una persona o de un lugar, el nombre propio, esa parábola no es una historia, es un hecho verídico, real. Les pregunto, por favor, a todos, díganme una parábola donde se mencione el nombre propio de una persona. El de Lázaro. ¿Están todos de acuerdo? Pobre, creo. ¿Seguros? ¿Están todos de acuerdo con lo que...? Sí. Luker, Dime. es que ahora yo creo que te confundiste porque dijiste que el rico y Lázaro era una parábola. Eso fue porque ahora lo dijiste. Ajá, a la hora en que dijiste de Isaías, pero no. Yo te capté inmediatamente, pero sí, el rico y Lázaro no es una parábola porque inmediatamente Jesús enseña acerca del rico, pero más que el rico de Lázaro, ¿verdad? Y Correcto. Abraham. Correcto. De hecho, es correcto. Eso que dijo Josué es cierto. La parábola, de hecho, por cierto, eso de Isaías, no me equivoqué, es que quería dar el ejemplo de Isaías, de cómo son las figuras, entonces quería tomar el ejemplo, pero bueno, espero que me hayan entendido. Pero aquí el detalle es esto, Josué está mencionando algo importante. Encontramos que en la parábola del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, él menciona el nombre Jesús menciona el nombre de 2 personas, y son Abraham y a Lázaro. Ahora, les quiero explicar. Esa parábola, dicen los expertos, los conocedores, los estudiosos, los eruditos, ellos dicen que ese Lázaro, el que está mencionando Jesús, Jesús lo conoció en vida. Jesús sí lo conoció. No es el Lázaro que murió y luego resucitó, es otro Lázaro. Dicen los eruditos que este hombre era conocido de Jesús. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que cuando una parábola menciona el nombre propio de una persona, ¿qué es? Es una historia real. Es una historia verdadera. Jesús está contando algo real. Eso, más allá de ser una historia para ilustrar, Jesús está mencionando una verdad. Algo verídico. No es un cuento. Así de sencillo. Entonces yo quería mencionar esto. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar, como dije, la siguiente semana con parábolas. Y aquí en Mateo 24. Una preguntita. Sí. Una pregunta. Es que se me quedó ahí. Por ejemplo, usted dice que, por ejemplo, la palabra puede ser un cuento. La parábola es una historia para ilustrar
una verdad espiritual y ya ella en sí misma trae la enseñanza. Pero usted antes habló algo que puede ser como un cuento. Sí, o sea, puede ser algo, vamos a ver, Jesús está contando como una historia, digamos como un cuento, una historia de algo que sucede. Entonces él viene y dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Entonces él está empezando a tomar cosas y personajes de la vida cotidiana de ellos en aquel momento. Entonces comienza a hablar sobre un siervo que es fiel, que es prudente, o sea, un mayordomo. Comienza a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Voy a ponerlo en mis palabras. Hace una historia. Y ahí nace la parábola. Un ejemplo, por ejemplo, la parábola es como, bueno, usted mencionó que era como una suma de metáforas. Correcto. Es una suma. Ajá. Y después eso que el puente es algo histórico. ¿Perdón? Ok, no sé cuál está bien. No, está bien, es que seguro que, bueno, que es una suma de metáforas. Sí, las parábolas. Sí, dime. Y que eso al final de que es como un cuento, o sea, es una historia. Sí, correcto. O sea, es una historia, es como cuando, vamos a ver a ponerle un ejemplo, doña Marlene, es como cuando Mónica estaba pequeñita y usted le quería contar a ella una historia. Entonces, digamos, tal vez usted un ejemplo. A usted dice, ay, ahora qué le cuento a Mónica, ¿verdad? Y chiquitilla, mami, yo quiero dormir, cuénteme un cuento. Entonces usted decía, ay, usted tenía que ver a su alrededor, usted veía a su alrededor del cuarto de Mónica y decía, mira, aquí tiene, mira, bueno, Mónica, le dice, había una que tenía unos libros que eran así de grandes y decían visión, enciclopedia visión, y ese gigante, entonces comienza usted a hablarle de una historia que usted está elaborando con algo que tiene usted a su alrededor, como para decirle a la gente algo para que, un ejemplo, Jesús hace las parábolas para que la gente cuenta historias de lo que sucede comúnmente en la Palestina de aquel entonces. Un ejemplo, si es un video que voy a decir, si había pan, Jesús hacía una historia referente al pan y decía, un ejemplo, mira, había una vez un hombre que yendo por el camino tomó trigo, se lo llevó a la molienda, lo molió y de ahí hizo el pan. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está tomando, es un ejemplo, está tomando algo de la vida cotidiana para que la gente pudiera comprender una verdad espiritual en esa historia, pero que era algo cotidiano. ¿Me di a entender? Sí, así, gracias. Sí, todos están claros, porque si doña Marlene tenía duda, tengo duda de que los demás tengan duda. Sí, dígalo. Rose. Es como, yo creo que Luis en algún momento lo había explicado, digamos, lo de las parábolas. Siempre las parábolas son una historia que tal vez no aconteció, porque no es real, pero siempre tiene que ver con algo cotidiano para los judíos. Por ejemplo, la parábola del sembrador es algo cotidiano para ellos. Van a haber pastores, las cuestiones del mayordomo y el siervo es algo cotidiano, es algo que ellos viven, porque hay gente que es sierva, es esclavo, que tiene su dueño. Entonces las parábolas casi siempre van a enfocarse en situaciones, en personajes, pero que son cotidianos para los judíos, para explicar algo de reino. Siempre es algo de reino. Entonces, en las parábolas, cuando Luis decía que era un conjunto de metáforas. De figuras, ¿verdad? No son solo metáforas, de figuras literarias, siempre va a empezar, el reino de Dios es como. El reino de Dios es como, y empieza a contar la parábola, o sea, empieza a contar la historia. Es una historia que no es real, porque no fue que le pasó a alguien,
pero es algo cotidiano para los judíos, que ellos puedan entender lo que Jesús quiere explicar conforme o con respecto al reino, ¿verdad? Que la parábola del sembrador, que el sembrador llega y tira la semilla y uno cae en tierra tal y en otra tierra tal, que por cierto, esa parábola después se explica, después le explica a los discípulos, ¿verdad? No a todo el mundo, sino a los discípulos se le explica qué es lo que, la moraleja, por decirlo así, la moraleja de esa parábola. Por eso Luis decía que es como un cuento, en realidad es como una fábula. Las fábulas tienen moraleja. Se usan cosas o figuras cotidianas, ¿verdad? Como la liebre y la tortuga, es algo que existe, son animales que existen, tienen características que son reales. La liebre camina, corre rápido, la tortuga no, pero dan esa fábula para explicar una moraleja. La parábola hace referencia a eso. No sé si ahora se queda un poquitico más claro. Ok. ¿Algún otro más? Como dije, porque si doña Marlene tenía la duda, supongo que los demás tienen duda, ¿o no? ¿O está todo claro? Ok, doy por hecho entonces. Ok. Sí, súper bien. Listo, perfecto. Muchas gracias a doña Marlene. Gracias por preguntar, porque las preguntas, aunque nos pongan a nosotros a sudar, no, mentira, aunque nos pongan a nosotros así, es bueno porque todos aprendemos. Rose, eso que ella mencionó, de hecho, Josué, yo creo que la vamos a tener que poner a ella. Es bueno, es necesario. Ya casi. Sí, de hecho. Entonces, es necesario. Las preguntas, yo siempre lo he dicho, no hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta, no se sientan mal, ¿verdad? Yo le dije en algún momento a la gente, si de repente nosotros decimos, no, mira, no es así, está equivocado, no se sientan mal, porque la idea es esa, porque no podemos decir si algo está mal, no le puedo decir que está bien, porque si no, no aprendemos. Entonces, pero gracias de verdad por eso, porque eso a nosotros, si hay una pregunta y yo no tengo la respuesta, y en el supuesto de que Josué no la tenga, o Mónica o cualquier otra persona, ya lo dije varias veces, nos comprometemos, y ojo, no solo yo, nos comprometemos a estudiar más para poder dar una respuesta lo más acertada posible. Y lo digo lo más acertada porque somos humanos nosotros, pero la palabra como tal da en el punto. ¿Estamos? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos otra vez a Mateo 24, 45-51. Se los voy a leer en esta oportunidad. Dice lo siguiente, ¿lo tienen todos? Ok, sí. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, ahí viene un pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí dice que será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, vean qué interesante, porque Jesús, yo les dije a ustedes, no me voy a quedar mucho en esto, pero Jesús nos está advirtiendo, y aquí pongan por favor mucha atención. Ojo, Jesús nos está advirtiendo nos advierte contra la actitud que dice, ¿cuál es esa actitud? Ay, mi Señor tarda en venir. Él nos está advirtiendo cuando se dice, es que todavía no ha venido Dios, o sea, no ha venido Jesús, ya han pasado 2024 años y no ha venido, ni va a venir. Hay gente que dice, incluso cristianos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos vivir, ustedes se acuerdan que se los mencioné, debemos de vivir en una constante anticipación del regreso de Jesús. Ahora,
Cuando yo digo una constante anticipación, yo no estoy diciendo que empecemos a decir, uy, saquemos un calendario, matemáticas, multipliquemos pi al cuadrado por esto y que nos dé una fecha. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que vivir en una constante anticipación del regreso de Jesús. ¿Y eso qué significa, Luker? Significa que ustedes, señálense y digan, nosotros, así, nosotros, señálense, nosotros tenemos que estar involucrados en los negocios ahora, en este tiempo. ¿Involucrados en qué? En buscarle genuinamente. ¿Involucrados en qué más, Luker? Involucrados en el servicio, involucrados en estar preparándonos en conocer la palabra, involucrados, y quiero mencionar, José, si digo algo me puede regañar, no hay problema, pero por ejemplo, ve lo que estoy diciendo, estar involucrados genuinamente en el servicio, en conocer la palabra, involucrados en involucrar, valga la redundancia, involucrarnos a estar en el discipulado, involucrarnos, y ojo, lo digo, Josué, si digo algo que no debo, regáñeme, lo puede hacer así en vivo y a todo color. Nosotros tenemos hasta escuela de formación. Tenemos escuela de formación y a la gente no le da la gana meterse. O sea, y eso significa que tenemos que estar involucrados. Y ojo, quiero aclarar algo. La mentira, pongan atención, la mentira más peligrosa, no es esta, es que no existe Dios. Vieras que no hay infierno. Esa no es la mentira más grande. ¿Saben cuál es la mentira más grande? La mentira más grande y la más peligrosa de Satanás es esta. No corra, relájese, no hay prisa, el Señor todavía no viene. Relájese, échese una canita al aire. No, hombre, relájese. Oiga, hoy vaya tranquilo, vaya donde las malas. Y luego se arrepiente. Sí, suena crudo, pero sí. Vaya, dése una vueltita, tómese, vaya, una fiesta, relájese. Es más, échele el ojo a la doña de su compa. Vaya, tranquilo, el Señor te va a perdonar. Jesús todavía no viene. Mire, ya han pasado 2000 y resto de años y no ha llegado, relájese. Esa, mis hermanos, es una de las mentiras más peligrosas que existen hoy en día. Y no es algo chiquitico de decir, ay, no, Jesús no va a venir dentro de muchos años, todavía no va a venir solamente porque el sistema de profecía lo demanda de esa forma. No, mis hermanos. Nosotros, por favor, y de verdad lo digo, nosotros necesitamos estar listos para el inminente y súbito regreso de Jesús. ¿Alguien me puede decir cuándo va a regresar Jesús? No sabemos la hora ni el día. Correcto, nadie lo sabe, pero se dará como ya lo hemos mencionado. Cuando dice que vendrá pronto, o sea, ¿se acuerdan que ya les dije que cuando dice pronto, realmente es de una forma repentina, o sea, de forma inminente? Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Les hago la pregunta, todos, por favor, alguien respóndame, ¿qué tan pronto es pronto? Que Jesús dice que regresa pronto, ¿qué tan pronto es pronto? ¿O qué tan cerca es cerca? Hay que estar listos. Pero escuchen mi pregunta, ¿qué tan pronto es pronto? ¿O qué tan cerca es cerca? Sí, ya, en cualquier momento. Ajá, ok. Vamos a ver esto. Aquí, yo creo que aquí lo tengo, se los voy a poner. Pronto, ahí lo ven, ¿verdad? En la pantallita. Ok. Te dicen pronto, ya. Ok, excelente. Pongan ahí atención, pronto y cerca, mis hermanos, son términos relativos, realmente son términos relativos. Recordémonos algo, por favor, y pongan atención. Esta es la línea de tiempo de Dios, que no se nos olvide. Cuando Él dice que Él viene pronto, la línea de tiempo en la que se está hablando es la línea de tiempo ¿de quién? ¿Aló? ¿La línea de tiempo de quién es? De Dios. De Dios. Ok. Ahí voy a continuar. Entonces, no se nos olvide eso. Esto no está hablando del tiempo del hombre, porque mis hermanos, ya lo hemos visto, han pasado ya más de 2000 años.
en la historia. Y la historia sigue continuando al filo de la consumación de todas las cosas así, corriendo de manera paralela. Están corriendo hacia ese filo paralela. Entonces, no corriendo hacia un borde distante, como decir nada más así como cumpliendo todos los planes de Dios. No, van así, van paralelos. Pero ¿dentro de quién? Dentro del tiempo de Dios, no del tiempo nuestro. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de decir, ojo, Cristo viene pronto, y todos decimos, amén, ¿cierto? Cristo viene pronto, y todos decimos, amén. Amén. No se me duerman. Entonces, pero la realidad, mis hermanos, es que en ese pronto está dentro del margen del tiempo de Dios y nosotros no podemos pensar, fíjense bien en esto, no podemos pensar en adelantarnos ni atrasarnos. Pronto, mis hermanos, ustedes lo tienen ahí en su pantalla, es la antigua frase griega que se utilizaba, esa que está ahí, entakei. Suena como taco, ¿verdad? Pero no es de taco, es entakei. Esta palabra significa, pongan atención, ustedes lo tienen en su pantalla, significa rápidamente, de golpe, que va a suceder de sorpresa. Es decir, la idea no es que el evento pueda ocurrir en esa palabra pronto. No es en esa palabra pronto, pero que sí va a suceder de una manera repentina. Es decir, cuando ustedes y yo menos lo estemos esperando. ¿Estamos? Perfecto. Continuamos entonces. Entonces vemos también ahí, mis hermanos, voy a ponerle pausa. Ok. Nosotros vemos que el siervo malo, pongan atención porque yo sé que algunos están apuntando, el siervo malo que no estaba listo para el regreso de su amo, ¿qué hizo él? Pecó al menos de 3 maneras. ¿De cuántas maneras pecó al menos? De 3 maneras. Se las voy a ir diciendo. O sea, ustedes lo van a poniendo como, pueden ponerlo como un inciso o punto 1, lo que ustedes quieran, pero son 3 y se las voy a decir. Este siervo malo pecó al menos de 3 maneras. Número 1, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. Como número 1, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. Número 1, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. Número 2, peleó y maltrató a sus consiervos. Quiero que noten una cosa con esto. Dice que peleó y maltrató a sus consiervos. Significa, consiervo es alguien que son iguales, nada más que él tenía el puesto de administración. Pero dice que peleó y que maltrató a sus consiervos. Número 3, dice que se entregó a los placeres del mundo en lugar de servir a su amo. Ya se los repito nuevamente. Número 3, se entregó a los placeres del mundo en lugar de servir a su amo. Voy a repetirlos otra vez, así nada más corrido por aquellos si alguien se quedó botado. Número 1, no trabajó en el negocio que su amo le había dejado. Número 2, peleó y maltrató a sus consiervos. Y número 3, se entregó a los placeres del mundo en lugar de servir a su amo. Pero aquí, mis hermanos, aquí el énfasis es estar listos constantemente. Y esto, pongan atención, esto es un reto para el cristiano. Digan todos ahí, porfa. Para el cristiano, para mí es un reto. Digan, para mí es un reto. Para mí es un reto el día de hoy. Eso, estar listos constantemente. Entonces se podría decir que muchos, pongan atención, muchos cristianos o que se dicen ser cristianos, mis hermanos, es triste, no están listos de las mismas 3 maneras, pero al contrario. ¿Cómo al contrario, Luker? Si estuvieran listos, estarían trabajando en el negocio de su amo. Número 2, no estarían peleando ni maltratarían a sus consiervos, más bien serían servidores y buenos administradores. Y número 3, no se entregarían a los placeres del mundo, si fuera que estuvieran listos. Entonces, pongamos atención en esto. Cada lector debe de estar grandemente, pero impresionado por la urgencia
de la apelación de Jesús con respecto a este punto. Cada uno de nosotros. Cada uno. Porque si no, van a venir cosas rudas. Por ejemplo, vamos al versículo 51 de Mateo 24 para que veamos esto. Me dicen amén cuando lo tienen. ¿Me lo puede leer Rose, por favor? Por favor, sí. Ok, dice así. Ok, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, gracias. Voy a tratar de acelerar porque quiero terminar ya el capítulo 24 ahorita. Entonces, pongan mucha atención. Ahí en la pantalla ustedes están viendo. Quiero que veamos esta palabra. La palabra lo castigará. Y quiero que ustedes vean lo que dice al final de la frase. En el original, en el griego original, se traduce de esta frase que ustedes tienen en su pantalla, que es dicotomeo. Esta palabra, mis hermanos, literalmente significa, ahí está, cortar en dos partes o cortar en dos. Por ejemplo, ahí ese que dice Mateo 24, 51. Y uno paralelo, que se los voy a leer, lo vemos en Lucas capítulo 12, versículo 46, que dice, Lucas 12, 46 dice, y vendrá, o mejor dicho, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, dicotomeo, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí voy a explicar un poquito esto porque hay personas que piensan que aquí la referencia es al modo de castigo por el cual antiguamente a los criminales y a los cautivos eran cortados por la mitad. Así literalmente eran cortados por la mitad. Otros, basados en que el delincuente en estos dos pasajes era que un delincuente sobrevivía después de la aplicación del castigo. Entonces, esta gente toma el verbo como denotando cortar, pero con azotes. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ok. Sí, ok. Entonces, toman el verbo como denotando cortar al ¿cómo se llama? Les dije, al delincuente, como cortarlo en dos, pero con azotes. Darle, o sea, azotarlo con tal severidad. Y esta es la palabra que se usa en un sentido figurado. Ahora, en cuanto a Mateo 24, 51, se ha hecho la observación que el ser cortado por el medio era un castigo apropiado. Pongan atención aquí, era un castigo apropiado para una persona que había vivido una doble vida. Y vean qué grueso, o sea, yo no sé si ustedes logran comprender, pero vean qué grueso que el castigo, dice que le castigará duramente, o sea, es para aquellas personas que han vivido una vida, han vivido una doble vida. O sea, un cristiano que es cristiano en la iglesia, pero en su casa y en su trabajo es otro. Y que en la vida cotidiana es otro totalmente. Pero en la iglesia sí pone los ojos en blanco, se tira al piso, se revuelca y hace el baile de la culebra y todo ese tipo de cosas. Luque, Dime, José, hable, sí. Yo creo que este tema es muy delicado, no por nosotros, porque creo que aquí estamos personas maduras, ¿verdad? Sí. Este tema es muy delicado porque dentro de la iglesia, y no hablo dentro de una congregación, sino que hablo dentro de la iglesia de Cristo. El cuerpo. Están aquellos de los cuales dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran, sí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Es muy importante entender esto y por algo el domingo que empezamos aquí en la casa iniciamos sobre el nacimiento de nuevo, ¿verdad? Ajá. Hay veces en que damos por un hecho de que somos cristianos, damos por un hecho de que somos hijos de Dios, damos por un hecho de que
estamos en la lista, ¿verdad? Todavía seguimos en el libro de la vida, todavía estamos escritos ahí, ¿verdad? Y ya por eso ya nosotros descuidamos muchas cosas. Yo sé que lo vamos a tocar más adelante, pero el capítulo 25 empieza con las 10 vírgenes. Correcto. Empieza con 5 buenas y 5 malas. Empieza con las 10 vírgenes, 10 mujeres que, haciendo alusión a lo que veníamos hablando de las parábolas, hace alusión de 10 mujeres que se cuidaron, 10 mujeres que procuraron entregarle su vida, su alma al novio, ¿verdad? Pero unas tenían algo que las otras no tenían. Entonces, correcto. Usted dijo algo muy interesante, y es que hay un reto y nosotros debemos de entender cuál es ese reto. Está listo, el Espíritu Santo no se puede caer. Esto no es una llamada de atención para los que no... Josué, repítalo porque se le cortó. No es una llamada de atención para los que no están viendo y oyendo, sino es para los que están viendo y oyendo. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ok, esto realmente, vuelvo y repito, damos por un hecho de que ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, pero el tema importante es que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y hay frutos que la Biblia me dice que yo debo de estar haciendo después de haber nacido de nuevo, después de haber sido... después de haber recibido a Cristo, hay frutos que debo estar haciendo y son los que menos hago. Y los que no debo hacer son los que más hago. Ahora, yo entiendo, y esto me vuelve otra vez al tema de Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer es lo que más hago, ¿verdad? O sea, es importante entender que la relación con Dios debe ser una relación genuina, una relación donde yo ponga todo de mi parte, porque Él ya puso todo de su parte. Entonces, nosotros en lo personal estamos muy convencidos como iglesia de que debemos de volver a las escrituras, debemos de volver al fundamento de todo, debemos de volver a la palabra de Dios, debemos de volver no a la doctrina de hombres, no a los dogmas de hombres, sino a la palabra de Dios. Y ahora que tocaste el tema de siervo fiel, ¿verdad? De un siervo fiel, ahora que tocaste el tema del siervo fiel, la pregunta sería, no es ver quién es siervo fiel, no es ver quién no es siervo fiel, sino es saber si soy siervo fiel o si estoy viviendo como un siervo fiel. Creo que eso es el tema del capítulo 24, ver si realmente yo soy de los que esperan al ladrón en la noche, como dice la palabra, ¿verdad? O de los que se duermen y cuando se despertó ya no hay nada. Entonces, creo que es muy importante esto y hacer alusión de que de verdad la palabra de Dios tiene que meter el dedo en la llaga de nuestro pecado, debe meter el dedo en la llaga de nuestros malos actos, de nuestra conciencia, debe meter el dedo en la llaga, la palabra de Dios. No un hombre, sino la palabra de Dios. Y así como lo decís vos, es un reto completo. Okay. Perfecto, muchas gracias por ese aporte. Ahora, voy a continuar, no crean que estoy cortando así a Josué de golpe, es para poder continuar, pero básicamente ya dijo mucho que obviamente ayuda a esto, aporta, digamos, al tema que estamos viendo. Entonces, volviendo al tema, ahí ustedes lo ven en su pantalla, cuando dice la palabra de que será castigado, es esa palabra dicotomeo, que era literalmente cortar en dos partes o cortar en dos. Ahora, la dificultad que encontramos aquí es, por ejemplo, que la destrucción total del malvado implicaría en un corte literal, ¿verdad? O sea, no es consistente con su posterior, no podría ser consistente porque entonces, si lo cortan en dos, no lo va a poner en su parte con los hipócritas. Entonces, por eso hay algunos expertos que han explicado de diversas maneras que el término para que haya, digamos, separación, llegue a significar separación, es como separación de la compañía de los santos. Por eso ya lo vimos en el versículo 41, que decía que uno será tomado y el otro dejado. Entonces, es una separación de la compañía de los santos o de la gracia espiritual o de todas las bendiciones prometidas a los justos. Ahora, por ejemplo,
el ministro infiel y malvado de Dios, que vive, ojo, que vive sin expectativas, que no tiene temor del juicio, según la palabra, sufrirá el castigo, dice, más severo que se inflige a los pecadores en el mundo de la aflicción. En el mundo de la aflicción. Entonces, creo que me brinqué, no. No, perdón, ahora. Esta forma de muerte, por ejemplo, para poder avanzar, para que me dé tiempo, yo les voy a dar voy a leer unos, pero les voy a dar versículos, solamente para que ustedes tengan ahí la idea. Esta forma de muerte se infligía en algunos casos, por ejemplo, ustedes pueden ver uno de un caso de esos, está en Primera de Samuel 15:33. Yo se los voy a leer, un ejemplo. También está el caso de la muerte, cómo fue que murió el profeta Isaías. No está en la Biblia, ¿verdad? No lo dice. Sí, yo creo que no. Pero Josué se congeló. No, está bien, perdón, Josué. No, ahí está, es que lo vi como una foto. Entonces, el profeta Isaías, si más no me equivoco, él fue aserrado por la mitad. Entonces, dice Primera de Samuel 15:33 dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Otro ejemplo que encontramos para que lo anoten, Daniel 3:29. Daniel 3:29, para que lo apunten. Este no se los voy a leer, ustedes lo pueden ver en su casa. Otro ejemplo, Hebreos 11:37. Este se los voy a leer. Hebreos 11:37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mateo 24:51 también, que ya lo leímos, que significa eso también. Ahora, para seguir avanzando. En el Antiguo Testamento la expresión, ahora con el crujir de dientes, en el Antiguo Testamento representa furia, ira, odio, enojo. Por ejemplo, vean, se los voy a leer. Espérate, porque es que suena mucho. Sí, es que alguien... Ya, ahora sí. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, veamos el caso de Job, se los voy a leer. Job 16:9 dice lo siguiente, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Ahora, también esta frase, crujir de dientes, pongan mucha atención, la encontramos en el Salmo 112:10. Pero recuerden lo que les estoy diciendo, aquí el sentido de crujir los dientes no es el mismo que en el Nuevo Testamento. Dice el Salmo 112:10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Ahora, pongan aquí mucha atención. La expresión, allí será el lloro y el crujir de dientes, ojo con esto, no aparece ni una sola vez en la Septuaginta, no aparece ni una sola vez, la cual, o sea, por lo cual, se descarta la posibilidad de que la expresión se haya acuñado o proceda de tiempo antiguo. Tampoco aparece en los escritos del Nuevo Testamento, más que en los evangelios. Y aparece, ojo con esto, porque aparece exclusivamente en los labios de Jesús. Esto nos lleva a nosotros a entender que la expresión fue acuñada por Jesús con un propósito didáctico. ¿Para qué? Para establecer el paradero final de aquellas personas que atienden u obedecen a doctrinas apóstatas. Ahora, por lo tanto, ojo con esto, por lo tanto, esto no es un dicho, no es un modismo, no es un hebraísmo regional. Sin embargo, las personas, pongan atención, las personas que estuvieron escuchando a Jesús, cuando él dice esta expresión, ellos ya sabían a lo que él se estaba refiriendo, por la gravedad de la referencia a la que la expresión estaba apelando. Entonces,
¿qué hizo esta expresión de ahí? Debió haber causado seguramente un impacto en aquellos que lo escucharon. O sea, era algo así como, ¿qué está pasando? ¿Me doy a entender? Entonces, vean la siguiente expresión. Ve que ahí está la palabra. La expresión en sus pantallas, la expresión lloro y el crujir de dientes, en el griego, ustedes la ven ahí, que es, si quiere José, usted la lee. Véala ahí. ¿Lo vio? Léala, José. Claudius es. Joclaudmos. Y Caijo, Ajá. Brugmos. Brugmos. Ya no veo el. Voy. La mano lo tapa. Ahí está. Ahora sí. Brugmos Odus. Ok, esa es la palabra que se traduce por lloro y el crujir de dientes. Y es planteada por Jesús, pero como una expresión que hace recordar lo abominable para Dios y la vergüenza en la memoria del pueblo. Ustedes se acuerdan de lo que fue la práctica observada por mucho, mucho tiempo de quemar vivos a los hijos o a los niños como parte del culto a los dioses cananeos, a Baal y a Moloch. Por ejemplo, Jeremías 19:5 dice Jeremías 19:5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni vino al pensamiento. También Segunda de Reyes 17:17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Este lugar, el único lugar, por ejemplo, donde los habitantes de Jerusalén podían identificar como un lugar de lloro y de crujir de dientes, era el sitio que está identificado como, aquí en sus pantallas se los pongo, como, esto nosotros ya lo hemos visto cuando se hace el estudio de lo que es el infierno. No voy a entrar en ese tema, nada más voy a mencionarlo. Pero ahí ustedes lo pueden ver. Ahí. Ustedes lo pueden ver, ese es el único lugar, repito, de los habitantes de Jerusalén que podían identificar como un lugar de lloro y crujir de dientes, que era el sitio identificado como el Valle del Hijo de Ginón, lugar presentado, ahí lo ven, presentado por el escritor del Evangelio de Marcos, o sea, Marcos, bajo el término del Gena. Ya ustedes lo han escuchado, el Gena, ¿cierto? El Gena es un hebraísmo utilizado para identificar el lugar donde el rey Manasés y los moradores de Jerusalén entera, ¿verdad?, sacrificaron a sus hijos en el fuego en culto a Baal. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta expresa, el lloro y el crujir de dientes, expresa una agonía y una desilusión de espíritu y de dolor, más que de ira. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, lo vimos ahorita, expresa enojo, ira y todo eso? En el Nuevo Testamento expresa desilusión y agonía. Por ejemplo, Mateo 8:12. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, y otra vez allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Y entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo vemos también en Mateo 24:51, ya lo leímos. También en Mateo 25:30, no se los voy a leer para avanzar. Mateo 25:30, también lo vemos en Lucas 13:28, por ejemplo. Leamos este último de Lucas para ir finalizando. Sí, apenas sí. Lucas 13:28 dice, si quiere José, me lo puede leer, por favor. Lucas 13:28, para que lo pueda leer bien fuerte. Listo. Porfa. Lucas 13:28. Dice la palabra, así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham
a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros estéis escritos. Oigan, antes de eso que dijo Josué, antes de terminar, voy a hacer una conclusión de todo lo que es el capítulo 24, pero vean lo que está diciendo. O sea, a mí me preocuparía un montón, de verdad, de lo que estábamos hablando ahorita, hace poquito, unos minutitos antes, de verdad, de estar preparados, de estar listos. Esa mentira de decir, no, hombre, todavía no viene Cristo. O sea, eso hay que quitarlo totalmente. Y tenemos que estar expectantes. Aquí está Rose, aquí está conmigo a la par, porque bajo un momento. Últimamente, cuando Rose y yo estamos orando, una de las cosas, o conversando, una de las cosas que yo hablo con ella es, tenemos que estar expectantes. Tenemos que estar listos y preparados. Y cuando yo digo estar listos y preparados, no estoy diciendo como loco, sino estar con la palabra, estar de verdad buscando al Señor. No somos hombres, somos seres humanos, no somos perfectos. Fallamos en muchas cosas, pero eso no significa de que ya por eso estemos así como, ay, el Señor no ha venido, me relajo, me siento, me espero, ay, voy a hacer lo que quiero. Quiero hacer, y antes de concluir, quiero hacer algunos puntos. Es muy importante, que yo no lo mencioné anteriormente, es muy importante entender de que cuando está mencionando, inicia la parábola diciendo del siervo fiel y prudente, vemos al siervo infiel. El siervo infiel dice que no trabajó, hizo loco, maltrató a la gente. Nosotros debemos de ser todo lo contrario. En nosotros debería haber esa necesidad de querer, como les dije al principio, de querer aprender más del Señor. Y ojo, yo no estoy hablando de solamente meternos cosas a la cabeza y de memorizarnos la Biblia y de memorizarnos cosas que encontramos y de leer libros y cosas así, no. Estoy hablando de que genuinamente seamos transformados por la palabra para que cuando ustedes y yo vayamos a acostarnos y cerremos nuestros ojos y durmamos, si el Señor viene, seamos llevados, seamos quitados, porque estamos espiritualmente, estamos apercibidos, atentos constantemente con la palabra en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu, estamos atentos a decir, yo les voy a poner un ejemplo. Yo se lo comenté a Rose y yo le decía, yo de un tiempo para acá, y ojo, se los está diciendo un aprendiz de inútil, una persona que tiene un sinfín de cosas horripilantes humanamente hablando, pero yo últimamente estoy constantemente diciendo, Señor, puedes venir hoy, ayúdame a estar preparado, quiero estar listo, porque si hoy muero o tú vienes, yo quiero irme. Todo cristiano, y ojo con esto, cualquiera de nosotros que esté enamorado de permanecer en este mundo, tiene un problema. Cualquiera de nosotros que esté expectante como decir, ay, quiero cambiar, perdón, esto lo voy a decir para que no se malinterprete, ¿verdad? Quiero cambiar por el carro nuevo, quiero tener un 2030 y ya me veo, ay, yo quiero viajar, ay, yo quiero tener la mejor casa, quiero tener los mejores muebles, el mejor celular, quiero esto, y aferrado a este mundo, como esperando cosas nuevas de este mundo. Cuando más bien nosotros deberíamos de estar pensando, Señor, quiero largarme de aquí. Todo cristiano, buen cristiano, debe estar expectante. Señor, ayúdame a no desenfocarme. Voy en la calle, necesito estar pensando constantemente en tu palabra, que puedes venir ya. Ahorita estamos hablando, ¿puede venir ya? Ya puede venir. La pregunta del millón es, ¿nos vamos o nos quedamos? Ustedes nada más pueden ver la pantalla en blanco, si es que me voy. Ahí nada más dicen, qué raro, ¿qué pasó aquí? Ahora Luis es mago, se desapareció. Josué está ahí, ¡pum!, desaparece. De repente Rose está aquí en la cocina, ¡pum!, desapareció. ¿Qué pasó? Porque estaban expectantes, estábamos esperando, con esa así de verdad preparados. Entonces, involucrémonos de verdad, se los digo a todos, y yo también, involucrémonos, no solamente en venir los jueves a escuchar un estudio bíblico. Josué está apuntando, aquí yo lo veo, él está apuntando. Yo no sé si ustedes lo hacen. Es decir, ustedes no se van a llevar el cuaderno, lo que ustedes apuntaron al cielo, pero es para que ustedes repasen, que ustedes digan,
¿lo que están enseñando en Gosén es correcto? ¿O están equivocados? ¿O nos están torciendo? O sea, que ustedes puedan ir yendo y estudiando. Les voy a confesar algo interesante. Cuando Josué estaba dando los estudios bíblicos, y ojo, yo estos los voy a comentar, yo no lo hago por llevarle la contraria a él, para nada. Ni siquiera lo hago como no, pero Josué, cuando estaba dando el estudio bíblico, yo siempre tengo en la computadora, cuando se estaba dando virtual o cuando estábamos en el local, yo siempre tengo en la computadora abierta. Tengo diccionarios, tengo libros, tengo la Biblia, tengo todo abierto. Porque yo tengo que estar expectante, y esto lo digo con mucho cuidado y sin ofender, pero yo tengo que tener cuidado qué es lo que predica Josué. Y hasta el momento no he dicho nada raro, porque si no ya se lo hubiera dicho. Pero yo estoy atento, yo tengo que estar atento. Nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros no podemos ser solamente lectores, como le decía Rose ayer. El problema del cristiano es que agarra, lee la Biblia para aprendérsela como un perico, solo para repetirla o para pasar un examen. No somos críticos. Agarran y no tienen comprensión lectora. Y no pasamos a hacer. Y no pasamos a practicar. Y en eso me involucro yo. Yo soy el primero. Si quieren apedrear a alguien, háganlo a mí, les doy el permiso. Tenemos que practicarlo. Tenemos la Biblia, tenemos todo, la leemos, pero no entendemos lo que leemos. Y tenemos que ser críticos, no críticos en el sentido de buscar con quién debatir y pelear. Pero yo tengo que estar apercibido. ¿Qué es? Y repito, pongo el ejemplo de Josué porque Josué es el pastor. Yo estoy apercibido. Cada palabra que Josué predica, yo estoy en mi mente criticando en el sentido, repito, de pesar. Estoy viendo esto y yo estoy en mi mente así maquinando esto, pero yo no me voy así como... Yo presto atención. Ustedes deberían hacer lo mismo. Y no solamente en Gosén, sino en cualquier parte. Y si están escuchando en YouTube, si están escuchando cualquier cosa o cualquier persona. ¿Estamos? ¿Aló? No me diga que ya me dejaron ahí hablando solo. Entendido. Ok. Entonces, voy a cerrar para cerrar en punto. Eso era nada más, eso era una parte de verdad, chicos y chicas. Pongámonos la mano en el corazón de verdad y estemos expectantes, estemos a la espera. Cuando veamos lo de las vírgenes, eso va a ser todavía increíble. Ya Josué nos dio un adelanto, pero va a ser algo increíble de todo eso. No me voy a adelantar, pero vamos a hacer una conclusión con respecto al capítulo 24. Entonces, nosotros ya vimos Josué cuando lo inició. Nosotros vimos, y no es una conclusión larga, es algo muy sencillo. Nosotros encontramos ahí la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que el templo era lo máximo para los judíos? Era algo, para ellos eso era como, Josué lo dijo en un estudio bíblico, dijo, hay 7 maravillas, creo que hasta el momento hay 7 maravillas en el mundo. Yo creo que si existiera ese templo, Josué dijo, sería el 8º. Robándole las palabras a Josué, sería el 8º. Pero ya no existe, lo desbarataron. Solamente quedó el muro de los lamentos y ahí van a lamentarse, valga la redundancia. Ahora, como dije, que eso fue un golpe terrible para los judíos. De hecho, al narrar los sucesos de este evento, ¿se acuerdan que habíamos hablado del historiador Flavio Josefo? Bueno, Flavio Josefo, quien también era un judío, él no pudo evitar contener, dice la historia, contener sus lamentos por las miserias y las calamidades tan dolorosas a las cuales el pueblo judío fue sometido. Por cierto, yo tengo este libro, si ustedes lo quieren buscar, se llama Las guerras de los judíos, de 1987, está en la página 544. Ahí los dejo por si ustedes lo quieren buscar, buscan el PDF, se llama Las guerras de los judíos. Yo lo tengo en PDF, por si alguien lo quiere, yo se los paso. Ahí se comentan ese cierto tipo de cosas. Ahora, también nosotros podemos imaginar las lágrimas que corrían por el rostro, por ejemplo, no lo dice la Biblia, pero podríamos imaginarnos las lágrimas que corrían por la cara de Jesús mientras él daba el vistazo futuro, ¿verdad? Hacia la destrucción que venía inminente y declaraba. Por eso Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, del 37 al 38. Tal sufrimiento, mis hermanos, espantoso, incluso causó que Jesús reprimiera incluso su sufrimiento presente en la vía dolorosa, ¿se acuerdan? Para condolerse por el sufrimiento futuro de las hijas de Jerusalén. Eso lo vemos en Lucas 23, 28. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que no debemos de olvidar de todo este evento que hemos venido viendo en Mateo 24? Número 1, la palabra de Dios permanece para siempre. Así como las palabras del Señor se cumplieron en la destrucción de Jerusalén y del templo, sus advertencias en cuanto al juicio final van también a encontrar cumplimiento exacto. Segunda de Pedro 3, del 3 al 9. No lo busquen, solo se los estoy dando para que lo anoten. Número 2, aunque el sufrimiento de los judíos que los judíos padecieron fue terriblemente doloroso, el sufrimiento al que serán expuestos los injustos, no solo los judíos, los injustos después del juicio final, será indescriptible. Y lo acabamos de ver en Mateo 51 y lo encontramos también en Apocalipsis 20:10. Y número 3, ya que las advertencias y el sufrimiento son tan reales, dice la palabra en 2 de Pedro 3:11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí todos conmigo. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, y finalizo con esto, mis hermanos, así como muchos discípulos de Cristo guardaron sus advertencias y huyeron de Jerusalén y por ende fueron salvos de la destrucción, nosotros también debemos guardar, obedecer y practicar su palabra para poder ser salvos de este juicio venidero y ojo, y de la destrucción del infierno. Aclaro, cuando digo de la destrucción del infierno me refiero a ir a la condenación, porque los testigos de Jehová enseñan de que no hay infierno y de que la persona que muere sin ser salvo va a ser destruido. Eso no es cierto. O sea, que deja de existir, eso no es cierto. Cuando hablo de la destrucción es de la condenación eterna en el infierno. Y bien, fui puntual, me faltan 2 minutos. Entonces, yo solamente quería decirles a todos, aquí está Rose también presente, agradecerles a todos. Ya la siguiente semana arrancamos con Mateo 25. Y de verdad, yo soy el primero. Si ustedes quieren decir, pero Luke, ¿quieres que usted esto y lo otro? Yo se los acepto y yo les digo, sí, yo he sido malo en esto, de esto y el otro, y me pueden corregir. Hay cosas que yo tengo todavía que mejorar, pero al final de cuentas, veámonos cada uno a nosotros mismos, examinémonos. Si estamos en la fe, si de verdad, estamos listos, pero más allá de todo eso también, estemos expectantes. Tiene que haber como una desesperación que usted y yo y Rose estemos desesperados por salir de aquí. Yo a veces cuando estamos orando, aquí está Rose presente, si dice que digo una mentira, que ella lo diga de una vez. Yo le digo a Rose, quiero salir de este mundo. Ojo, no estoy hablando de quitarnos la vida, aclaro, pero quiero salir de este mundo. Señor, ven ya, ven ya. Pero tenemos que estar listos. Esto no es solo trabajo del pastor, es trabajo de cada uno de nosotros, es nuestra propia responsabilidad. Josué, si el Señor lo llama ahorita, qué dichoso, pero nosotros tenemos que estar también preparados, listos. Gracias. Tenemos que estar listos y preparados. Y por favor, estudien la palabra. El otro jueves cuando vengan, si Dios lo permite, lean ustedes, ojalá que ustedes vengan preparados antes de que vean Mateo 25, que ustedes digan, Luke, yo ya me lo leí, vi esto, vi lo otro, y ojalá que me agarren fuera de base, y digan, yo ya lo estudié, Luke, eso dice esto, no importa, lean, estudien, cómanlo y practíquenlo. Josué, ¿vas a decir algo?
No, señor, no, todo súper bien. Ok, entonces ya listo, 9 en punto. Lo terminé en punto. Para cerrar, vamos a orar y de verdad, todos los eventos de Mateo 24 sobre la venida del Señor, yo les había dicho en algún momento, es el punto central de la enseñanza, no es tanto si va a haber el castigo o no, el punto es que Cristo viene, punto. Él viene, Él va a venir, Él se va a manifestar, va a venir por su iglesia y va a haber un juicio, sí, pero lo importante de todo eso es que Él viene y Él va a sacar a su iglesia de aquí, nos va a quitar. Ese es el punto central de Mateo 24. Él nos va a sacar, Él viene, Él va a aparecer. Amén. Oremos entonces, ¿sí? Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, hasta este momento, tú has sido fiel, nos has guardado,